les voy a explicar las raíces, el origen histórico, desde dónde comenzó a celebrarse la Navidad, desde dónde comenzó a darse este tipo de celebración, cuál es el origen y por qué es el culto al dios solar. El dios solar es Sol, el dios Sol. Recuerden ustedes que en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento Dios habló muy claramente. Creo que en el libro de Deuteronomio hay una aclaración donde Dios le dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo, este es el 19, dice, también es un consejo que Dios le da al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra, cuando habían entrado a la tierra prometida, todos estos, en la tierra prometida que estaban los cananeos, los jebuseos, los amorreos, estaban todas estas tribus, todas estas comunidades que adoraban al dios Sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas. De hecho, hoy en día eso se da todavía, eso lo hacen, todavía se rinden esos cultos. Pero mire la advertencia que le hace Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Deuteronomio 4, versículo 19 dice, también sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor su Dios les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. Pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para ser su propio pueblo, como lo son ahora. Está advirtiendo Dios, listo, el sol es muy bonito, la luna es muy linda, las estrellas son muy bonitas, pero no se dejen seducir para adorarlas. Eso es creación. Como ver una flor, como ver un pajarito, es creación. La tendencia del hombre por la rebelión, lo que habíamos hablado hace 8 días sobre el paganismo, la tendencia del hombre es querer adorar todo lo que ve, ¿cierto? Lo que hablábamos sobre la idolatría. Entonces aquí está la aclaración de que no nos dejemos seducir por los astros y por la creación, que es muy linda, pero no se debe adorar. Romanos 1:25 también dice la palabra que los hombres llegó un punto de la rebelión del hombre en que empezaron a adorar a la creación en vez de adorar al Creador, ¿cierto? Entonces, muy diferente es que usted contemple, que usted quiera conservar y cuidar la naturaleza, pero muy distinto es que usted ya los quiera adorar. Y eso ahí es donde viene la obra del diablo, ahí ya está el diablo metido. Nosotros no debemos adorar sino a Dios, solo adoramos a Dios. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Para los que están escribiendo, Navidad viene de la palabra latín nati vita, que significa nacimiento que da vida. Sabemos que el único nacimiento en el mundo que da vida es el nacimiento de Jesús. Ojo, no es el nacimiento de Jesús como Dios, que tuvo origen, Jesús tuvo origen como Dios, una fecha específica del año, no. En realidad recuerda lo que dice San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 2, que en el principio, estamos hablando desde antes de la creación del mundo, en la eternidad Jesús estaba con el Padre y Jesús es Dios. Entonces estábamos hablando de que solamente se manifestó al mundo en Lucas capítulo 2 versículo 11. La palabra del Señor describe el nacimiento de Jesús, no como que ahí comenzó Jesús, no. Jesús ya existía y era eterno. Solo se despojó de su condición de Dios para hacerse semejante a los hombres y para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero dice la Escritura que allí Él se manifestó al mundo con un cuerpo, se manifestó en carne a toda la humanidad para poder venir a morir por nosotros en la cruz. Lucas 2:11, ¿cómo dice? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos ha nacido hoy un Salvador. Porque era necesario Él manifestarse al mundo con un cuerpo, como todos los seres humanos. Porque Él debía enfrentar el poder de Satanás
bajo las mismas condiciones que Adán. Adán perdió la posición de autoridad en el huerto del Edén por el pecado. Adán, el diablo se presentó en forma de una serpiente, recuerden. Y el diablo, Satanás, se presentó a Adán y lo hizo pecar. Entonces Jesús, bajo la misma condición de humano como Adán, tenía que recuperar lo que Adán había perdido. Porque si se hubiera presentado como Dios, no hubiera sido justa. Dios es justo. Entonces Dios se despojó de su condición de Dios y se hizo semejante a los hombres para despojar al diablo de lo que Adán se había dejado quitar, bajo la misma condición de hombre. Porque si se hubiera presentado como Dios, no hubiera sido justo. Usted sabe que Dios, el diablo enfrentándose a Dios, pues ¿quién gana? Obviamente Dios, porque Dios es Dios, todopoderoso. Pero era necesario para poder resolver esa situación espiritual y poder recuperar en nosotros los seres humanos esa autoridad que se había perdido. La recuperamos en Cristo Jesús. Por eso, como dice en Primera de Corintios 6:14, que por la muerte de Jesús en la cruz, la naturaleza de pecado ya no nos gobierna. Para poder nosotros vencer frente al pecado en Cristo Jesús, era necesario que Jesús se presentara y se enfrentara al diablo como ser humano. Eso debemos tenerlo claro. Sin embargo, no es que Jesús apareció a partir de ese momento, no. Jesús fue Dios y durante ese tiempo se despojó de su condición de Dios. Pero Él no. Jesús como deidad, como hijo de Dios, Él no nació. Se manifestó en carne a la humanidad. Amén. Eso tiene que quedarnos claro, porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay algo importante que debemos entender, y es que Jesús no nació en diciembre. Hay varias cosas, varios aspectos que vamos a tener en cuenta y vamos a estudiar a la luz de la Escritura. Vamos a mirar también a la luz de la historia, la geografía, varias cosas de por qué no fue posible que Jesús nació en diciembre, no nació en diciembre. Primero, como dice allí, los pastores estaban apacentando ovejas en el campo en ese momento. Alguien por favor, léame. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Entonces, la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice que en el momento en que el Señor Jesucristo estaba en ese momento el nacimiento allá en Belén, dice la palabra que los pastores en ese mismo momento se encontraban en los campos apacentando a sus ovejas. Apacentar la oveja es sacar la oveja a pastar. Las sacaban periódicamente, las llevaban a pastar y luego las guardaban en la noche. Pero cuando hay temporada de invierno, ¿cómo están los potreros, los campos cuando hay invierno? Está lleno de nieve. Es que ahorita vamos a mirar en geografía que el invierno de estos países de la zona ecuatorial no es el mismo invierno de lo que se vive, por ejemplo, en la zona del norte. Ustedes miran en España, en Francia, miran en Estados Unidos, ustedes miran que en esos países en invierno es nieve, totalmente tapado. O sea que cuando en el mes de diciembre, si Jesús hubiese nacido en diciembre, realmente en diciembre, todos los pastos, todos los campos estarían cubiertos de nieve en la época de diciembre, porque allá hacen estaciones. Israel se encuentra en Asia Occidental, dentro de la zona templada del norte. Cuando les explicaba yo a algunos acá que en el colegio vieron geografía, la zona templada del norte es la parte que está después de la franja ecuatorial, está hacia la parte del norte antes del Ártico. Ustedes saben que el Ártico es en el polo norte donde hace hielo todo el tiempo, o sea, ya no hay ni primavera, ni otoño, ni nada, sino todo el tiempo es invierno. Allá donde están los osos polares, los pingüinos, etcétera, y la gente vivía allá desde la pesca y por misericordia de Dios, porque por hace mucho frío. Pero
en esta zona que yo les digo se hacen las estaciones. En Israel hay estaciones y en época de invierno está nevando. Otro aspecto es que en diciembre, cuando hay nieve, cuando está totalmente el cielo tapado y las estrellas no se pueden ver. Sin embargo, en el momento en que Jesús estaba, había nacido, estaba naciendo, en ese momento, la palabra del Señor habla en Mateo 2 del 1 al 2. Mire lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Dice, su estrella hemos visto. Y de hecho, la palabra de Dios habla acerca de que esa estrella los guió hasta ahí, hasta ese punto, o sea, hasta el lugar donde estaba precisamente donde había nacido Jesús, hasta allá los guió. Quiere decir de que el cielo tenía que estar despejado. El cielo tenía que estar despejado. No era posible que fuera invierno, para nada. Usted en invierno no ve las estrellas, no las ve. En invierno no se ven las estrellas porque el cielo está totalmente tapado. Tenía que haber sido una época diferente del año para poder observarlas. Entonces, por eso, esa es la explicación que les quiero dar acerca de las estaciones. Voy a explicarles algo así con el mapa. Perdón, yo paso por aquí. Ustedes ven, aquí está, este es el mapa mundi. Aquí es donde está todas las naciones del mundo están aquí. En geografía nos han enseñado a nosotros que hay unas líneas imaginarias en la Tierra, líneas imaginarias que permiten, por ejemplo, las que son de latitud para determinar la hora, la zona horaria. Entonces sabemos que en España es una hora, en Japón es otra hora, en Perú es otra hora, etcétera, por la división horaria que existe. También a nivel horizontal podemos determinar los climas que hay en determinadas áreas. Esta línea roja es la línea del Ecuador, la línea ecuatorial, ¿sí? Por Ecuador, que es acá en esta parte, no me lo van a mover, por Ecuador, que es en esta parte, ahí donde mucha gente va a hacer turismo y se para que la mitad del mundo, pero es por eso, porque hay una línea imaginaria, no es que de verdad esté partida la Tierra, no, es una línea imaginaria. Estas líneas amarillas que ustedes ven acá es, la de arriba es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esas líneas demarcan una zona. Esta franja es lo que se llama la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial no hay estaciones. Hay invierno, les llueve mucho, pero de ahí no pasa. No hay nieve. No se da la estación de otoño. Y cuando hay sequía hay mucho calor, pero tampoco hay lo que se llama verano. Entonces, en esta franja están todos los países prácticamente de Latinoamérica, algunos países, la mayoría de los países de África y algunas zonas de Oceanía y de Asia. Y sí, básicamente eso. Resulta que de este trópico de Cáncer hacia arriba se dan las estaciones, la zona de estaciones, hasta la línea morada arriba, que es el círculo polar ártico. Arriba del círculo polar ártico es la zona donde todo el tiempo es hielo. Todo el tiempo es hielo, allá no hay primavera, no, allá no se ven pastos, allá no se ve nada de eso, sino todo el tiempo es hielo. Pero entre esa línea que ustedes ven ahí moradita y la línea amarilla, lo mismo, esta línea amarilla y esta moradita es la zona de trópicos, la zona norte y la zona sur de los trópicos. Esas zonas, en esas zonas, los países que están dentro de esos límites geográficos
se dan las estaciones en esos países. ¿Ustedes alcanzan a ver un punto amarillo, un punto verde por allá? Sí. ¿Sí? Ese es Israel. Ese es Israel. Entonces ahí ustedes se dan cuenta si en Israel, en diciembre, en el mes de diciembre, enero, que es la época de invierno, si hay nieve o no hay nieve. Esa es una prueba, o sea, geográficamente yo puedo demostrarles que en Israel, en la época supuestamente que nació Jesús, diciembre, era imposible que hubiera pasado todo lo que dice la Biblia. Es imposible. No se podía ver estrellas, las ovejas no comen hielo, las ovejas comen pasto. Si ven que es imposible que haya nacido en diciembre, para nada, no nació en diciembre. Bueno, ese punto verde allá entonces es Israel. Esa es una noticia para también mostrarles a ustedes, terminar de comprobar, porque algunos perversos y mentirosos dicen que, no, pero sí, que en una parte de Israel, pero es que hay otra donde nunca nieva, que en Belén no nevaba. Esta noticia la saqué de un periódico que da noticias en el Medio Oriente, de Israel, de Palestina. Ahí la pueden leer. Ahí incluye la ciudad de Belén, precisamente donde nació Jesús. Dice, Belén es una de ellas. Dice en el desierto de Negev, o sea que sí nieva. Ahí están jugando. Y dice, han caído lluvias torrenciales que han provocado menos 70 heridos. Bueno, eso es una noticia. No es tan trascendental lo que están contando, simplemente les estoy mostrando que sí hubo nieve en Belén, y hay nieve en Belén, y nieva en Belén, definitivamente. Entonces, si no nació Jesús en diciembre, por cuanto era época de invierno y todo eso que dice la Biblia no se podía dar en invierno, ¿cuándo nació Jesús? Entonces yo les invito para que vamos a Lucas, vamos en Lucas capítulo 1 y vamos a leer varios versículos. Lucas capítulo 1, versículo 5, ¿cómo dice? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quién es Zacarías? ¿Por qué comenzamos a hablar de Zacarías? Resulta que Zacarías es el esposo de Elizabeth. Sí, pero ¿quién es Elizabeth? Elizabeth es la prima de María, precisamente de la María que nosotros sabemos que fue la madre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que Zacarías estaba oficiando en el templo en una época específica. Dice, de la orden de Abías, y le tocó el turno de entrar en el templo a realizar las ofrendas y sacrificios que se acostumbraban en el templo del Señor, en una época determinada. Estén muy atentos a lo que sigue, del 8 al 13. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Juan el Bautista. Acuérdese que Juan el Bautista es el que Dios puso primero para anunciar el camino de salvación antes que Jesús se manifestara. ¿De acuerdan? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo de Zacarías. Juan el Bautista fue concebido. Cuando le hablamos a ustedes, concebido es cuando la concepción se da, cuando a nivel interno, dentro del vientre de la mujer, en su útero,
se produce una fecundación. No que el bebé ya nació, no, apenas empezó el proceso de gestación. Apenas está ahí el proceso, el embrión. Fue concebido en esa fecha, en esa época. Al 6º mes fue concebido Jesús. ¿Cómo dice Lucas 1:26? Lucas 1:26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Les dice al 6º mes, pero ¿al 6º mes de qué? De haber sido concebido Juan. ¿Sí ve? Primero a Zacarías el ángel le anunció que su mujer que su mujer ya en su vientre había empezado ese proceso de gestación de Juan el Bautista. Y dice que 6 meses después también fue el ángel y anunció a María lo mismo, que también en su vientre se empezó a concebir, pero fue 6 meses después. O sea que Juan el Bautista fue 6 meses mayor en edad que Jesús. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hago yo para saber en qué época el ángel le anunció a Abías, que había concebido a Juan? A mí me interesa saber. ¿Saben por qué? Porque con base en esa época, yo entonces voy a poder sacar la fecha de nacimiento de Juan el Bautista. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículos del 4 al 19. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joirib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Abses, la 19ª a Petayas, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Jamul, la 23ª a Dalaya, la 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos por su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Rabías, Isías el jefe, de los Bueno, entonces lo que habla la palabra del Señor hace como un recuento de cuáles son todos los hijos. Les digo una cosa, en el libro de Éxodo, precisamente que estaba en estos días leyendo, en el libro de Éxodo capítulo 6, habla la palabra del Señor del versículo 14 hasta el 27 de Éxodo 6 del 14 al 27, no lo van a leer, escúchame un momentico, es para una aclaración allí. La palabra del Señor explica cuál fue el origen de Moisés, cuáles fueron los antepasados de Moisés. Entonces llega Moisés y su hermano Aarón, y dice, y Aarón tuvo estos hijos. Resulta que acá nombra en Primera de Crónicas 24, el versículo 4 dice, se encontró que había más varones descendientes de Eleazar que de Itamar. ¿Quiénes son Eleazar y quién es Eleazar y quién es Itamar? Son dos hijos de Aarón,
Ellos fueron hijos de Aarón. Acuérdese que por línea generacional ellos tenían el privilegio como sacerdotes por haber sido descendientes de Aarón. Resulta que Eleazar e Itamar, cada uno de ellos tenía sus hijos, pero ¿qué pasaba? Que Eleazar tenía más hijos que Itamar. Ahí está. Eleazar tuvo 16 hijos e Itamar tuvo 8 hijos. Entonces le correspondió a los hijos de Eleazar 16 turnos y a Itamar 8 turnos. En total 16 más 8 estamos hablando de 24 turnos para distribuirlos entre 12 meses. O sea, 2 turnos por mes. Lo cual significaba que cada oficio sacerdotal de cada uno de los hijos le correspondía 15 días. 15 días usted, 15 días usted, y así sucesivamente, hasta abarcar todo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O les explico otra vez? ¿Sí? De la descendencia de Aarón, los hijos de Aarón, que es Eleazar e Itamar, había que asignarles a ellos los turnos sacerdotales de todo el año. Los 12 meses del año debían ser cubiertos todos los días, de que los 12 meses del año, todos los días, eso fue establecido por el rey David, que se diera una adoración continua, 24 horas, todos los días, todos los meses del año, todos los años. Entonces, tomándolos a Eleazar y Itamar como los descendientes de Aarón, cada uno de ellos tenía un número de hijos. Entonces decían, bueno, aquí necesitamos que se cubran los 12 meses del año, pero es que son 24 hijos, son 24 sacerdotes. Sencillo, cogemos los 24 sacerdotes para los 2 meses del año, o sea que por cada mes van a ser 2 sacerdotes, ¿correcto? 2 sacerdotes por cada mes. Eso significa que a cada uno le correspondía, ¿qué? 15 días, partir el mes en 2 quincenitas. Entonces esta quincena le toca al uno, quincena al otro. Y vemos la descripción de ahí en adelante. Vemos la descripción. El primer turno le tocó a fulanito, o sea, la primera quincena del primer mes. Y así sucesivamente empieza a escribir, hasta que llega ¿quién? Abías. Abías como el antepasado de Zacarías. Y dice, a Abías le tocó el 8º turno. ¿Se dan cuenta? Versículo 10. El 7º a Cos, el 8º a Abías. ¿El 8º qué? El 8º turno. O sea, la 8ª quincena del año. Está hablando de la 8ª quincena. Quiere decir de que en la 8ª quincena del año, todos los descendientes de Abías iban a oficiar en esos 15 días. Quiere decir de que cuando Zacarías entró en el templo, estaba dentro de ese tiempo, dentro de esos días. Pasemos a la siguiente parte. Quiero mostrarles, bueno, antes de eso les voy a hablar acerca de, nosotros nos hemos estado, estas culturas occidentales, Latinoamérica y la mayor parte del mundo, hemos estado bajo el calendario gregoriano. Se llama gregoriano porque fue establecido por el Papa Gregorio XIII en el año aproximadamente 1582, desde Roma, cuando él fue Papa. Y fue adoptado por todo el mundo después de la expansión del catolicismo y el dominio de Roma como imperio en diferentes culturas. Ustedes saben que cuando Roma conquistaba territorios, establecía sus costumbres, su religión, y también empezó a imponer su calendario. Entonces el calendario que tenemos ahora, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ese calendario es romano y fue establecido desde el Papa Gregorio XIII. El calendario del que habla la Biblia, que siempre está hablando, si ustedes han leído esto, a los 10 días del mes Etul, dice, a los 8 días del mes Tisri, y entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Que el mes qué es, y eso, no, a mí que me hablen de enero, febrero, marzo, pero eso es otro, ¿eso de dónde salió eso tan raro? Claro, entonces uno no entendía esto, pero cuando uno se da cuenta de que la palabra del Señor y los tiempos bíblicos están establecidos con base en lo que Dios le dio a su pueblo, un calendario diferente. La palabra del Señor, por ejemplo, habla en Éxodo capítulo, creo que es el capítulo 6, o capítulo, no, perdón, Éxodo capítulo, en Éxodo capítulo 13, cuando ya el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dice al pueblo de Israel, dice,
saldrán en este mes que se llama Abib. Así le dijo, se llama Abib. En este mes van a salir de Egipto. Entonces Dios empezó a darles a los israelitas un calendario. Ese es el calendario hebreo. Este es el calendario hebreo. El primer mes, que es Nisan, o también llamado Abib, va desde marzo a abril, quincenas. El Liyar va de abril a mayo. El Sivan va de mayo a junio, y así sucesivamente hasta terminar en el mes 12, que es el mes de Adar, que termina febrero-marzo. O sea que el mes Adar, realmente en esas fechas es que se termina el año. Los años bíblicos, mire, los años bíblicos, los años según la Biblia, deberían de ser así, porque eso fue lo que estableció Dios desde antes de la fundación del mundo. Esos son los tiempos correctos, el calendario correcto. Entonces el año realmente comenzaría el 15 de marzo. Cada año comienza el 15 de marzo. Entonces vemos nosotros que los israelitas celebran, los judíos celebran el comienzo de cada año el 15 de marzo. No el 31 de diciembre. El 31 de diciembre fue una fecha que ya vamos a saber por qué todo este asunto de diciembre y por qué cuadraron estas fechas, porque el Papa Gregorio XIII hizo esto. Eso tiene una razón. Muy bien, ahora, teniendo aquí el calendario hebreo, el calendario gregoriano, vamos a poder determinar con más claridad cuándo fue que nació el Señor Jesucristo. Habíamos leído ahorita que Zacarías había entrado en el santuario oficial en el octavo turno. Pongan cuidado. Son 12 meses del año. Esos 12 meses se distribuyó cada mes 2 quincenitas, para que le toque esta quincenita a un hijo de Eleazar o de Itamar, y esta otra quincenita a otro. Cuando ustedes cuentan las quincenitas, les da 24. Ahí están los 24 turnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí están los 24 turnos. Espérense, ya les voy a explicar esta parte. Entonces, dice que la octava, Zacarías es descendiente de Abías. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí lo dice. Abías. Abías. ¿Le tocó cuál turno? El octavo. El octavo. Qué bueno un señalador, pero bueno, con este dedo. Este es un turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que a Abías le tocó el turno, ¿sí?, del 1 de julio al 14 de julio. En esa quincenita, Abías, el papá de Juan el Bautista, le tocó entrar al santuario, y en esa quincenita fue que el ángel le anunció el nacimiento de Juan. O sea que en esa quincena fue que fue concebido Juan en el vientre de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, octavo turno. Vuelvo y les muestro. Este fue el primer turno. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, el octavo turno. Este turno, el primer turno va de marzo 15 a marzo 30. El segundo turno iba del 1 de abril al 14 de abril. El tercer turno del 15 de abril al 30 de abril. El tercer turno del 1 de mayo al 14 de mayo, así sucesivamente. ¿Listo? Y de ahí pasaron 6 meses más. Exactamente. Por eso es que yo les digo que era necesario que hiciéramos este análisis para poder llegar a la fecha. Sigamos entonces, ya este es el calendario, este es lo que yo les quería mostrar, y es muy importante que lo escriban. Escríbanlo, tomen nota de esto. Bueno, entonces aquí ya tenemos señalado. En el mes cuarto tenemos allí la segunda quincena del mes cuarto, que es de 1 de julio a 14 de julio. Ahí fue la concepción de Juan el Bautista, porque en esa época fue que Zacarías entró al templo del Señor a oficiar. Le tocaba en ese turno, ya saben por qué, porque él es descendiente de Abías, y de ahí en adelante todos los descendientes de Abías, todos, se sorteaban, porque claro, de aquí a eso ya había mucha gente, ya no era solamente un hijo, ya había toda una descendencia. Entonces se sorteaban. Este año, le tocó a ustedes 15, y los demás no les toca para el otro año. Así.
O sea, no podían entrar todos porque ya era una gran cantidad de hijos de descendientes de Abías. Nietos, bisnietos, tataranietos, me imagino cuántos años había pasado ya. Entonces, fue concebido Juan en esa época. No les puedo decir la fecha exacta, es imposible dar la fecha exacta porque igual la palabra de Dios no explica, pero fue en esa época. Ahora, si nosotros contamos 6 meses, desde esa época del 1 al 14 de julio, 6 meses, ¿en qué fecha caería? Octubre. 14 de octubre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero. Entonces estamos hablando del 1 al 14 de enero. En esa época fue concebido Jesús. Se le apareció el ángel Gabriel. Se apareció, pero fue concebido. O sea, en esa época empezó el proceso de gestación. Sí, porque dice, porque has concebido. O sea, concebir, la palabra concebir en la medicina significa cuando el óvulo es fecundado. Punto. Ahí comenzó el proceso de fecundación. Ahí comienzan los 9 meses. Ahora, Juan el Bautista entonces, contando 9 meses desde esa quincena de julio, nos da que el nacimiento a los 9 meses es en abril. O sea que él nació del 1 al 14 de abril. Y contando 6 meses después de que él nació, ¿qué nos da a nosotros? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Quiere decir de que la fecha estimada está en la primer quincena de octubre. Primer quincena de octubre, fecha estimada en la que el Señor Jesús nació. Pudo haber sido, ¿por qué le digo estimada? Porque no es exacta totalmente. Pudo haber sido el 20 de septiembre, el 25 de septiembre, el 30 de septiembre, el 1 de octubre, el 10 de octubre, sí me hago entender, pero está dentro de ese rango. Por eso Jesús no nació en diciembre, porque la misma palabra del Señor nos muestra las fechas reales. Ahora, en Israel y específicamente en Belén, ¿cómo era el clima en el mes de octubre? Era otoño. En esa época todavía habían pastos, los pastores estaban apacentando sus ovejas. En esa época se veía las estrellas. En esa época se veía. La época de invierno en esa zona templada del norte y la zona templada del sur va aproximadamente desde el 21 de diciembre hasta más o menos el 14 de enero. O sea, es época de invierno. ¿Quedamos claros entonces hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, ¿realmente qué es lo que estamos celebrando en diciembre? Les voy a hablar acerca nosotros hemos estudiado hace 8 días el origen de la Iglesia Católico Romana. Hay un Dios que Roma adora, y en aquella época adoraba, el Sol Invictus. El Sol Invictus es el Dios Sol victorioso, el invencible Dios Sol. Eso es lo que significa en latín Sol Invictus. Ustedes pueden mirar esas siglas de Sol Invictus, los símbolos y todo, aún en los templos católicos romanos. Sol Invictus. Es un Dios solar que fue adorado por los romanos, y dentro de los romanos Constantino como fundador de la Iglesia Católico Romana en el año aproximadamente el 325 después de Cristo. Constantino adoraba a Sol Invictus, adoraba al dios Apolo, que era llamado el Sol Invictus, que también tenía otro nombre y era Mitra, que vino de origen persa, y los romanos en el año 62 lo adoptaron. En el año 62 ellos adoptaron el nombre de Mitra, o sea, para ellos Mitra era el mismo Apolo. Los griegos adoraban también al dios solar, pero le habían dado como nombre Helios. El dios Helios, o sea, el dios Sol, el dios Hijo, los griegos. El festival del nacimiento del Sol inconquistado, o sea, el Sol invencible, que es el mismo Sol Invictus,
se celebra cuando la luz del día aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del sol. Este festival recorría del 22 al 25 de diciembre. O sea, celebraban el nacimiento del sol. La fecha más importante era el 25 de diciembre a la medianoche, o sea, el 24 de diciembre a la medianoche, que es a la hora que celebra todo el mundo que supuestamente nace el niño Jesús y ponen el muñeco en el pesebre. Sí, lo ponen en el pesebre a las 12 en punto. Desaparece el muñeco y todo el mundo ahí mismo va a buscar los regalos, porque a esa hora ya llegó él con los regalos. Pero eso es una costumbre que viene desde esta cultura romana. La fiesta de Navidad fue reconocida cuando el emperador Constantino fusionó el cristianismo con la mitología romana, porque la fecha había encontrado por popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Entonces Roma siempre adoró al dios Sol, y resulta que dentro de las estrategias de Constantino para continuar la adoración al dios Sol, lo único que hizo fue comparar al dios Sol con Jesús, porque el dios Sol es el Dios Hijo, es el hijo de Zeus, es el hijo de Júpiter, es el hijo del Padre Creador, Dios. Esa es la mitología, eso es mentira, eso es del diablo. Pero ellos lo afirmaban. Entonces, cuando miraron en la Biblia que Jesús, hijo de Dios, los dos son hijos, entonces lo que hicieron simplemente fue adoptar, así como María, lo que vimos hace 8 días, suplantar la identidad de Jesús con la identidad del Dios Sol, de Helios, Apolo, Mitra, etcétera, el dios Sol. Eso fue lo que hicieron, ajustar esa fecha. Entonces ya la celebración del nacimiento de Jesús, empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre a la medianoche. Y eso es lo que hace la gente con sus pesebres, y eso es lo que hace la gente con toda la cuestión de que ya viene el niño, ya viene el niño. Entonces, realmente es el nacimiento del dios Sol. Mire, para uno poder entender todas estas cosas y tener claridad sobre todo esto, por eso es que es importante que lean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a uno, sí, la palabra de Dios a uno le da mucha claridad. Yo estoy totalmente segura que los judíos, los cristianos en Roma, los cristianos en Macedonia y en todos los lugares donde los apóstoles habían establecido las iglesias, cuando empezó Constantino a promover todo esto, los tibios inmediatamente vieron la posibilidad de adoptar nuevamente el paganismo, y como claro, Constantino fusionó el paganismo con el cristianismo, entonces era mucho más fácil para ellos lo que hablábamos acerca de sincretizar, de celebrarle al uno, pero hacer de cuenta que le está celebrando al otro, manejar esa dualidad, que eso ofende a Dios, y eso es paganismo. Pero los cristianos de esa época fueron perseguidos por Roma y fueron asesinados por Roma. Acuérdense que en los circos romanos, en los coliseos romanos, se ponían cristianos bajo merced de tigres y leones y gladiadores para que los asesinaran y los acribillaran. Y fueron cristianos que no estuvieron de acuerdo con esto. Constantino, en la época en que fue emperador y que se autodenominó el primer papa, él fue el primer papa, él se llamó papa y ejerció como el primer papa en la historia del catolicismo de Roma. Dice la historia que hubo muchos cristianos que fueron asesinados, mártires, porque negaban, se opusieron rotundamente al culto al dios Sol y no se postraban delante de la imagen del Sol Invictus, porque este Constantino mandó a hacer lo que vimos al principio, así la carita del dios Sol, y en esculturas y en muchos lugares, precisamente por eso. O sea, muestra la historia que Constantino fue un emperador muy abierto a las religiones y un emperador muy buena persona, muy buena gente, porque decía que él proclamó que a partir de ese momento todos eran cristianos, y aún hay muchos católicos romanos en países musulmanes y en otros lugares donde le llaman cristianos, pero uno mira, no son cristianos, son romanos, son católicos, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con el evangelio, con la palabra de Dios. Entonces empezaron a fusionar esas celebraciones. Primero que todo, recuerden que a Jesús no se le celebra cumpleaños,
Porque ¿cómo le va a celebrar usted un cumpleaños a alguien que es eterno? ¿Cuándo nació? Vaya usted, pues vaya hacia la eternidad y saque el cálculo con calculadora y calendario de cuándo nació. Es imposible. A Jesús no se le debería celebrar cumpleaños, pero la gente lo hace. Hay religiones como la Cruzada Estudiantil y Profesional y otros lugares donde se atreven a celebrar, y es más, le celebran en diciembre. Entonces, necesitan mucha claridad, con toda certeza necesitan claridad acerca de esto, ¿sí? La fiesta cristiana de la Navidad parece haber sido trasladada hacia el año 330 en tiempos de Constantino al 25 de diciembre. Con ello, porque celebraban del 22 al 25 esta fiesta del solsticio de invierno. Entonces, ¿qué se celebra en el solsticio de invierno? El renacimiento del sol. Entonces dice acá, con ello se quería sincretizar a Jesús con el dios Apolo, o sea Mitra, o sea Helios en la cultura griega, la principal deidad que adoraba al emperador. Entonces Constantino adoraba el dios solar, que fue el que él dice que le dio todo el poder, y le quiso poner el nombre de Jesús, punto. Eso fue lo que sucedió. Cuando les hablo yo de solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, todas estas son, de allí salen las 4 estaciones. Son 4 posiciones principales en la órbita terrestre. Recuerden que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí o no? Y reciben el nombre, esas órbitas principales reciben el nombre de solsticios y equinoccios. ¿Qué son solsticios y equinoccios? Para que ustedes lo puedan comprender de una manera más elemental. Son las diferentes posiciones de la Tierra al girar alrededor del Sol. Entonces se le dieron, esto por astronomía, se le dieron las fechas principales a los puntos claves de esas órbitas, como el solsticio de invierno, 22 de diciembre, equinoccio de primavera, 21 de marzo, solsticio de verano, 21 de junio, equinoccio de otoño, 23 de septiembre. En la astronomía es muy diferente a la astrología, hermanos. La astrología es diabólica, la astrología es donde dice que los astros determinan tu futuro, eso es diabólico, porque mi futuro lo determina Jesucristo, mi futuro lo determina Dios, amén. La astronomía sí es buena, la astronomía es la que estudia las posiciones de los planetas, la astronomía es científica, la astronomía es diferente. Pero la astrología es la que le da ese misticismo y es la que le da el carácter al sol, a la luna y a las estrellas como deidades, como dioses, y eso es lo que lleva a la gente a adorar esos demonios. El sol no es un demonio, aclaro, el sol no es demonio, pero la presencia de un demonio, un demonio que se presenta como el dios sol, eso sí es del diablo, eso no es de Dios. Yo no adoro al sol, pero sé que el sol existe, amén. Entonces esto lo usa Satanás para darle culto a los dioses de la fertilidad. Entonces todo esto desató sobre las naciones del mundo ese culto de fertilidad. Empezaron a adorar a los dioses de la lluvia, la tierra, la fecundidad, el no sé qué, los dioses de los bosques y todo lo que nosotros estudiamos sobre paganismo desde ese estudio que hicimos la vez pasada de Halloween, de las culturas, los celtas y que lo adoraban en los bosques y que cómo son los dioses, etcétera, etcétera, que el dios del agua, el dios del bosque, etcétera. Entonces todo esto se da. ¿De quién se celebra entonces el nacimiento? Les hablo de las fiestas de Brumalia y Saturnalia. Las fiestas de Brumales es una fiesta pagana dedicada al sol, llevada a cabo en el solsticio de invierno. Fue sostenido por lo general hasta el 25 de diciembre. La fiesta de Saturnalia empezaba el 17 de diciembre a la medianoche y duraba 7 días. Eso es lo que hacen hoy en día con las tales novenas. Las novenas de aguinaldos o las novenas de diciembre, que las comienzan el 16 en la noche y las terminan ya el 24 y cuando nace supuestamente el niño Jesús, que ni es niño ni es Jesús. Entonces esa novena se llama Saturnalia, hermanos, es Saturnalia. Y es una celebración en honor al dios de la semilla y del vino, a Saturno. A Saturno se le adora como Saturno y como Cronos en la mitología griega y en la mitología romana, y esa es la celebración de ellos. En honor a Saturno, eso es lo que se hace en el mes de diciembre.
O sea, los niños que van con tapitas a cantar las novenas, en realidad están celebrando la Saturnalia, en honor a Saturno. Tales fiestas tenían características muy similares a la que hoy conocemos como Navidad. O sea, ahí se dan regalos y toda esta cuestión familiar, de culto familiar. Al final de la Saturnalia, que era el 25 de diciembre a la medianoche, se celebraba el nacimiento del sol. Entonces ahí es donde en estas culturas latinas se pone el muñequito ahí en el pesebre. Natalis solis invictus, quiere decir nacimiento del sol invicto o invencible, personificado en el dios Mitra. Eso lo hacen en las culturas paganas en Europa y en muchos lugares del mundo. Adoran al dios Mitra, sino que la mentira de ese sincretismo en estas culturas fue a través de las misiones católico-romanas cuando llegaron a conquistar junto con los españoles y los ingleses a este continente americano. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados, porque es por ser el dios guerrero. Miremos entonces ahí diferentes dibujos. Miren la parte de arriba, está Apolos. Esto fue en hallazgos arqueológicos de muchos años. Apolos, el dios solar, Mitra y Helios. Y miren la parte de abajo, este es el Jesús que le muestran a las personas en las iglesias y en los cuadros. Es el mismo. Si ven allí en la parte de arriba Helios, el dios solar griego, si ven en el corazón, si ven lo que salen los rayos, de ahí sale el culto al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí sale el culto al Jesús de la Buena Esperanza. Hay pues no lo tengo allí, pero hay una imagen también donde aparece Mitra sentado en un trono, con un olivo en la mano y un bastón, y es igualito al Jesús de la Buena Esperanza. O sea, en realidad eso es lo que la gente está adorando. Eso es lo que las personas están adorando realmente. Mire que es igual, mire el dios Sol, cuando ustedes ven a ese supuestamente que Jesús con rayos así, es el dios solar. O sea, nos metieron al dios solar en las imágenes católicas, nos metieron al dios solar, le pusieron el nombre de Jesús. Y lo que hace la gente con los cuadros, por eso es que dice, bien lo dice la palabra en Éxodo 20 del 4 al 5, no te hagáis imagen ni ninguna semejanza, porque es que Dios ya sabía que esto se iba a dar. Es más, en el libro Apocalipsis yo encontré que cuando Jesús se le presentó a Juan y decía, su rostro es como rostro de sol, claro, entonces metieron el rostro de sol ahí. Es que se pegan de cualquier cosa para conducir a la gente a la idolatría. Helios no, el Dios Helios. Porque es que eso es lo que dice la palabra. Los romanos, los griegos, los celtas, todas las culturas paganas siempre hacen imágenes de sus dioses. Siempre hacen imágenes de dioses. Para que crean, entonces las hacen humanas. Las hacen humanas, claro, los humanizan. Pero les colocan su idolatría alrededor. Claro. ¿Por qué los cristianos no adoramos imágenes? Precisamente porque Dios no se puede manifestar a través de una imagen. Si ustedes leen Isaías 45, Isaías 46, Jesús, el Señor se pregunta y dice, ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién me les parezco? O sea, Isaías 45 y 46. Dios dice, ustedes hacen una imagen y dicen que ese soy yo. ¿A quién me les parezco? Mírenme, ¿yo a quién me les parezco? A nadie, porque es que Él es magnífico. Mire, es que tendría que ser muy teso pues el que sea capaz de hacer una imagen de Dios como Dios. Es que es más, nunca la harían. Porque ¿quién puede manifestar la gloria? El mismo apóstol Juan, cuando se le presentó Dios en gloria en el libro Apocalipsis, dice, Él es como el sol, como un trueno, su voz es como, o sea, es que no sabían... Es que es tan grande la gloria de Dios que ni los discípulos ni los apóstoles, nadie podría describir físicamente cómo es Dios por su grandeza. Y a Moisés le dice que viste en medio de la zarza de fuego. Entonces, es exacto, porque es que el gran error de nosotros como seres humanos es siempre querer representar a Dios en una imagen. Ese es un gran error. Porque el mismo Dios dice, no te inclines delante de ninguna imagen, no adores a ninguna imagen. Yo no sabía, hermanos, yo hace unos años, para mí ellos eran Jesús.
Pero luego cuando Dios me muestra todo esto, me dice, no es Jesús, es un sincretismo, están adorando es al Dios solar. No hagan esas celebraciones de diciembre, porque en sí es la Brumalia y la Saturnalia. Aquí siguen siguen las comparaciones. Apolo, el dios romano, se presenta como con una aureola resplandeciente, y eso es lo que están en los templos católicos. Realmente es el dios Apolos. Ese es realmente el dios Apolos. El Helios griego. Y lo equiparan con el Hijo de Dios. Es que eso es una ofensa muy grande. No tuvieron aquí una Sigamos. tragedia ahí. Ahora, el culto, mire, esto tiene que estar muy claro para ustedes. Escúchenme, por favor, un momento, escúchenme acá un momento. El culto al Dios niño no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús hizo milagros cuando era niño, cuando era bebé. En ninguna parte de la Biblia dice que hay un Dios niño. Jesús, para manifestarse y comenzar su ministerio, él comenzó el ministerio a los 30 años. Él se formó desde niño. No dicen, hay unos perversos que dicen que él a los 12 años es que se fue para el Tíbet, es que a recibir sabiduría y iluminarse y yo no sé qué por allá, y que regresó a los 30. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que él todo el tiempo, desde su infancia hasta ser adulto, estuvo con su familia, iba a la sinagoga. Dice la palabra que él crecía en sabiduría y conocimiento y estudiaba las escrituras, y que él se formaba en la sinagoga. Entonces hay evidencias de la niñez de Jesús. ¿Cómo pasó Jesús la niñez? La pasó estudiando la escritura y teniendo una vida normal, una vida de niño normal en su casa, punto. Ayudándole a su papá en la carpintería, ayudándole a José en la carpintería, su papá adoptivo le ayudaba en la carpintería. Entonces, todas estas imágenes del tal Jesús niño, en realidad lo que hace, este es un hallazgo arqueológico del dios Helio, del museo de Antalya. Esta imagen del dios Helio, mire que es igualita a la del tal niño Dios o niño Jesús que muestra. El culto al Dios niño es un culto que viene desde tiempos antiquísimos, desde antes de Jesucristo, desde años antes de Cristo, de culturas asiáticas, de culturas de la misma Mesopotamia, la misma Babilonia. No les toco ese tema porque este tema sí habla mucho, pero de la misma Babilonia, el culto al Dios Hijo salió de uno llamado Tamuz, que era un niño, que fue el hijo de Semiramis. Semiramis tenía un esposo llamado Nimrod. La Biblia habla de Nimrod en Génesis 8 y capítulo 10. Dice que Nimrod fue un valiente guerrero, pero era rebelde contra Dios y construyó la ciudad de Babilonia y construyó a Babel. Entonces Nimrod, cuando murió, quedó Semiramis como la reina. Y entonces Semiramis siguió en esos cultos de adoración en los bosques y toda esa cuestión pagana de adoración a la fertilidad, y ellos tenían sus relaciones sexuales en los bosques, sus orgías y sus depravaciones, y en una de esas Semiramis quedó embarazada. Entonces ella sacó el cuento de que había sido hijo concebido del dios de Nimrod. Nimrod ya se había muerto, pero ella dijo que había sido concebido, y ella se postuló, ella se presentó como diosa virgen, como la madre de Tamuz. Eso en Babilonia. Pero en diferentes culturas del mundo, cuando uno mira, por ejemplo, en la India, uno mira a Vishnu con su hijo, uno mira en Egipto también a Osiris con su hijo, y uno mira siempre en todas las culturas que siempre la madre cargando su hijo. Y eso es un culto al Dios solar, eso es un culto a la reina del cielo. La palabra de Dios ya nos había hablado muy claramente en Jeremías 44 que el culto a la reina del cielo era diabólico, era algo que no es de Dios. Entonces uno no adora a un Dios niño, uno no adora a un Dios niño. Vea, esta por ejemplo es, si ven allí el dibujo,
les voy a contar el origen del culto al Dios niño. El origen del culto al Dios niño es de la cultura africana. En África se adora, ustedes se acuerdan de lo que nombran por allá en las canciones de salsa y todo eso, de Changó, Yemayá, Ochun, ¿sí? Todo eso. Resulta que el Dios hijo, el Dios niño se llama el Egua. El Egua es el Dios niño que adoran de todo el panteón yoruba. En la santería africana, en la magia negra africana, en la santería africana, en la magia negra, se adora el Egua. Entonces, ahí vemos una imagen de el Egua. El saludo del Egua es ese, el saludo. El saludo del Egua es la mano en esta y la otra mano. Ese es el saludo del Egua. Ahí vemos un niño de las mismas culturas africanas adoradoras del Egua, ese niño consagrado al dios el Egua. Y él saluda con el saludo del Egua. Aquí vemos la imagen. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con este demonio, porque es que es un demonio, hermanos. No es Dios. No es Dios. Y esto se adoptó. Ve, aquí vemos también lo que hablan del niño Jesús de Praga. En la santería, miren, la santería africana, en la santería cubana, ahí está el Egua. Es igual, es que es el mismo. En la santería, esto que yo les muestro son imágenes de años, imágenes antiguas. Sino que le cambian el color de la piel. Claro, porque adorar a Jesús negro, imagínense, les cambian el color para que sea blanquito, crespito. Por eso en la Biblia no quedó consignado la apariencia física de Jesús, porque si la hubieran dicho, póngale cuidado que todas estas imágenes tendrían ahí mismo eso. Que si hubiera dicho la Biblia que Jesús era negrito, todas las imágenes hubieran sido negritas. ¿Por qué? Porque es que Dios siempre se aseguraba de que la gente no tuviera que estar haciendo imágenes. Y las hicieron de todas formas. Esto es tremendo. El tal divino niño de Atocha. Este es otro dibujo del Egua. El Egua esto es pura, vea, yo les hablo, esto es pura brujería, magia negra, esto es santería, esto es una cosa, pero asquerosa, horrible. Esto se mueve en los círculos de brujos y hechiceros de alto rango. Eso lo tienen las imágenes a el Egua. Y en el catolicismo romano introdujeron a el Egua como niño de Atocha, bajo esa imagen. ¿Sí ve? Es más, toda la adoración que se le rinde al Dios niño, sea mono, blanco, sarquito y negro, como sea, la adoración al Dios niño en todas las culturas es el Egua. Es el Egua. Muchas veces, mire, ustedes saben que personas que han conocido de brujería, que saben de todo esto, saben que lo que yo les digo no es mentira. Y que este Egua, la gente lo buscaba para hacerle trabajos, hacerle cosas, precisamente porque prestaba beneficios, pero son mentiras del diablo. Son maldiciones que la gente recibe al rendirle culto a este tipo de demonios. Es que esas personas que trabajan en la hechicería. Entonces, ¿qué pasa en diciembre? ¿Qué es lo que sucede? El incremento al culto a la Reina del Cielo. Ese árbol de Navidad es un poste de acera. Yo ya les había explicado hace 8 días los postes de acera. ¿Por qué nosotros no hacemos árboles de Navidad? Aún cristianos que tienen árboles de Navidad necesitan tener claridad sobre esto. El mismo pesebre es la manifestación de una falsa familia. Acuérdense que María no se quedó virgen. María tuvo hijos con José, hijos e hijas. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Tuvo hijos e hijas, pero en el pesebre solamente se muestra a ella como virgen y el niño, y pare de contar, y así es todos los años. La quemada de inciensos, las tortas que dice la palabra de Dios en Jeremías 44, las tortas de pasas. La comida no es pecado, pero cuando usted se la come el 24 de diciembre, es un significado cultico. Usted puede comer estas tortas cualquier día del año, cerdo todo el día del año. ¿Por qué tiene que matar el cerdito el 24? Porque eso en honor a la Reina del Cielo. ¿Sí?
Acuérdense que nosotros, la comida no es la que nos hace santos. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre, acuérdense, no es lo que usted coma. Pero cuando usted come cosas consagradas en esas fechas, está participando de esos cultos. ¿Qué más se maneja en diciembre? Efesios 5, del 18 al 19, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales y alabando a Dios en todo y vuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos participar de este tipo de cosas. ¿Qué sucede en diciembre? La gente se deja llevar del tal espíritu navideño, se incrementan el número de accidentes de tránsito, el número de homicidios, de suicidios, quemados, la inmundicia sexual, el índice de adulterios, de divorcios, es tremendo. En enero, usted le pregunta a un abogado, ¿cuánto es la época donde más divorcios tiene que tramitar? En enero. Porque en diciembre se dañan muchos matrimonios, precisamente porque es el poder de la reina del cielo, es el poder del diablo en los hogares. La depresión. ¿Cuántas personas desde el 28 de noviembre ya están llorando, que amargan Navidad, y viendo, cuando ven un árbol de Navidad por ahí puesto, o cuando ven las lucecitas que empiezan a poner en las casas, ya la persona empieza a llorar? Ay, yo me acuerdo cuando mi mamá, y entonces empieza el diablo a removerle a la gente los recuerdos del pasado. Eso es diabólico. Yo no le estoy diciendo que usted se ponga contento cuando recuerde al ser querido fallecido. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que las personas, cuando parten de este mundo, están en las manos de Dios. Usted ya tiene que estar tranquilo y tiene que soltar a la persona que ha fallecido. Tiene que soltarla porque ya le pertenece a Dios. Amén. Pero usted tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. Y hay mucha gente que en diciembre se le alborotan esos lutos, se le alborotan esos dolores por las personas fallecidas, y con eso tienen para amargarse todo el mes. Y si el diablo puede ganar ventaja, hay mucha gente que se suicida porque empiezan a pensar cuánto le hace falta a fulanito que murió, perencejito que ya no está, y mucha gente se deprime, llevando a la gente al suicidio. Eso es un engaño del diablo, porque Dios nos ha dado esta vida, es para amar al Señor y para administrar bien nuestra vida. Los gastos desmedidos. Yo trabajé en la empresa de servicios públicos aquí, y en enero eso es una cosa impresionante, porque la gente es llorando, yendo a la empresa de energía llorando, pidiendo financiaciones, no tengo con qué pagar. Y yo pensaba, pues si no tiene con qué pagar, ¿por qué se puso a llenar la casa? Mejor dicho, donde se explote un bombillo de esos hay un incendio. ¿Para qué gastar luz? Dice la palabra en San Juan 8. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús no necesita que usted lo alumbre. Él es luz. Y si usted anda en oscuridad, péguese de Jesús y verá que se alumbra. Pero nosotros no necesitamos alumbrar a nadie, hermanos. Eso viene como costumbre del culto a los muertos, que las almas de los difuntos estaban es que en el purgatorio, y que usted tenía que prender una vela para los santos, para los muertos, para los difuntos. Eso viene del ocultismo, eso es puro espiritismo. Nosotros los cristianos no alumbramos ni supuestamente el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, ni alumbramos ningún día del año. Nosotros necesitamos sino la luz para que usted vea por dónde camina en la casa. No más, para eso. Hasta eso le beneficia, porque usted gasta menos luz que un católico. Eso hasta mejor. Los gastos tan excesivos en comidas. Usted puede invitar a comer a un ser querido cualquier día del año. Los adornos, cuánta gente, hermanos, las apariencias sociales. Yo he visto mucha gente, hermanos, que no tiene dinero, no tiene recursos, y yo los he visto haciendo préstamos, ese desfile. Vaya a los bancos y pregunte cuál es la época del año donde la gente más se vuelca a los créditos de libre, ¿cómo se llama eso? De libre inversión, créditos para hacer créditos de consumo. En el mes de octubre y noviembre, eso es un desfile, porque ya toda la gente quiere gastarse hasta lo que no tiene, solamente por una celebración al dios solar. Qué bobada, tanta gastadera de plata. Y que para aparentar, no, es que no es del barrio, nosotros no vamos a ser los de menos. Eso tienen que ver que es que nosotros somos de gastar, nosotros no somos cualquier chichipato, no, hermanos. Por eso dice la palabra: vivan sobriamente. Debemos ser sobrios,
Porque es que la felicidad no consiste en el número de bienes que uno posea. La felicidad no consiste en la mucho alarde que uno haga de cosas. Y diciembre se presta para que la gente de verdad se meta en unas deudas y en unas cosas. Y en enero gastan y se mueren de la risa y beben y comen y de todo y pasean. Y no, y este tan chévere y este señor tan sobrado. Uy, una Navidad tan chévere y como comimos de bueno. Y en enero es pegándole a la mujer. En enero es tratando mal sus hijos. En enero es amargado hasta con ganas de suicidarse porque se gastó toda la plata en diciembre. Y sin con qué pagar los útiles de colegio, claro, se enoja con los niños. No, ve ahora que los uniformes, que mire, que tal. No, eso es en diciembre. ¿Sí ve? La mala administración, el desequilibrio. ¿Cuál debe ser la posición del creyente? Como dice Efesios 5:11. ¿Quién lo tiene ahí? Efesios 5:11. La palabra nos habla de santificarnos, de apartarnos. Ah, es que los cristianos son muy amargados. Mire, yo prefiero que me digan amargada y no que yo pase vergüenza delante de Dios por rendirle culto al Dios solar. Y no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, por el contrario, condenadlas abiertamente. Claro, porque a mí me dicen, pero es que usted es tan amargada que usted no... es que si Jesús no nació en diciembre, o sea, yo que le voy a celebrar el cumpleaños a alguien que no tiene nada que ver en diciembre, para nada. Es más, yo no necesito celebrarle cumpleaños a Jesús, porque es que todos los días del año yo celebro a Jesús, todos los días del año. Yo no necesito esperar cada año a celebrar. Dice la palabra que también nuestra posición, ser sobrios, hermanos, sean sobrios con las finanzas, mucho cuidado. Manejen bien las finanzas, no se dejen llevar. Porque en diciembre es ese compromiso, tengo que darle aguinaldo a fulano, darle aguinaldo a perencejo, y entonces empiezan a endeudarse. Y acuérdense que la deuda no es de Dios, la deuda es esclavitud financiera. No se endeuden. Ser sobrio, dice Filipenses, ¿cómo dice Filipenses 4:8? Ayúdenme a buscar ahí la cita. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en lo bueno. ¿Cuál es la posición del cristiano en diciembre? Pensar en lo que a mí me da gozo, lo que me da alegría. El hecho de saber que estoy viva, que tengo salud, que Dios me ha dado mi familia, que el Señor me ha dado la oportunidad de conocerlo, que puedo seguir conociendo su palabra. O sea, es de estar alegre. Pero hay gente en diciembre que se deprime y empiezan a pensar bobadas. Dios le quita del camino un tipo bien desagradable, un tinieblo, un personaje bien enredado, y en el diciembre le da la depre. No, yo no puedo pasar diciembre sola, y va y lo busca. Es que es así, en diciembre hay relaciones tormentosas que tienden a ser retomadas, porque a la gente le da la depre. En el mes de diciembre se desata mucha frustración, hermanos. Es un mes donde hay mucha frustración. Un mes donde el diablo ministra a la gente mucha frustración, y por eso muchas personas que estaban tratando de salir, por ejemplo, de vicios, terminan peor, porque no se santifican, porque no perseveran, obviamente. En el mes de diciembre es un mes peligroso, pero para las personas que no quieran santificarse para el Señor. Para el creyente que ama a Dios es un mes de victoria, es un mes de bendición, va a ser un mes de gozo, de alegría, porque igual no es un mes del año donde vamos a estar todos enojados porque la gente está celebrando al Dios solar. No, contentos también, celebrando, pero no al Dios solar, sino a Jesucristo. ¿Cuál debe ser la posición del creyente? Dice Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tengo para decirles lo siguiente: hay predicadores, pues yo no lo afirmo porque dice la palabra que nadie sabe ni el día ni la hora que Jesús venga. El Señor Jesucristo está muy próximo a venir. Pero dice ahí la Escritura, Él vendrá cuando menos lo esperen, como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaban y salen en casamiento.
El mes del año donde la gente más se casa, el mes del año donde todo el mundo está comiendo en banquetes, el mes del año donde todo el mundo está bebiendo más que todos los meses del año, es diciembre. Así que no nos extrañemos si en el mes de diciembre viene Jesucristo, en cualquiera de estos meses de diciembre. Y sería terrible, porque en el mes de diciembre hay muchos cristianos que se quitan su traje de cristiano, se visten de paganos y chao, y en enero regresan llorando a la iglesia. En enero regresan otra vez, Señor, perdóname. No, Señor. Como estamos en diciembre. Cogen la curva con el correcamino. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Esto no es de que usted se maneje bien 11 meses del año. Porque es que Dios es Dios los 12 meses. Dios es Dios de diciembre también. Dios es Dios en diciembre. Te estamos esperando la segunda venida del Señor. Que no nos sorprenda el Señor Jesucristo. Que no escuchemos la trompeta sonar y la gloria de Dios descender y Dios presentarse en gloria y nosotros ahí, en la pachanga ahí, que nos sorprenda. Uy, no, qué horror. Que nos sorprenda en rindiéndole culto al Dios solar, quemándole incienso a la reina del cielo. Estos inciensos que venden, es que para la virgencita, ¿se ha visto? Que en diciembre, o viene Jesús y la muchacha con las maletas dándole la vuelta a la manzana. Pura brujería, pura superstición, eso es brujería. ¿Sí? O en el baño metidos cambiándose la ropa interior amarilla. Y Jesús viniendo en ese momento. ¿Qué va a pensar el Señor de un cristiano que encuentre haciendo eso? Eso es pura superstición. Usted no necesita ponerse ropa amarilla y volteársela a las 12. Usted necesita comerse 12 uvas, no necesita andar con maletas por toda la cuadra para recibir bendición, porque es que la bendición de nosotros viene del Señor. La bendición viene de Dios. La gente se vuelca a la brujería, a la superstición y a todas estas cosas de diciembre, buscando, y todo el mundo promete en diciembre que el otro año sí va a estar mejor, que el otro año sí se va a consagrar. Mucha gente que yo he evangelizado y me dice, no, espere y verá, pastora, que para el otro año sí, en enero sí me santifico, en enero sí me consagro. ¿Quién sabe usted si puede, quién sabe esa persona si llega viva a enero? Aquellos que están desperdiciando, aquellos que les predican la palabra y dicen, no, este último diciembre me pego la rumbiadita, este último diciembre yo me desordeno, en enero sí me santifico. ¿Quién sabe? Hermanos, yo he conocido, y yo a ustedes les conté un testimonio hace un tiempito, yo creo que ustedes se acuerdan, de aquel hombre que iba a la iglesia, que llegaba hasta borracho, y tanto que se le dijo, y en una de esas cayó, se pegó el cerebro y se murió. En una caída de un andén de la casa, ni siquiera se cayó ni de un carro ni de un edificio, estaba de pie y cayó y murió. Y le habían predicado la palabra. Usted no sabe ni el día ni la hora en que Jesús venga por segunda vez. Usted no sabe, dice la palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche cuando menos espera. ¿Cuál es el mes del año donde menos espera Jesús? En diciembre, porque la gente está en un desorden. Entonces no participemos de esto. Más bien la posición del creyente que sea seguir amando al prójimo, honrar a la familia todo el año, que usted no necesite un diciembre para usted llevarle a su mamá a un mercado, para usted sacar a su mamá a comer un helado. No espere diciembre para decirle a su papá que lo quiere y lo abrace. No espere diciembre, esposo, para decirle a su mujer que la ama. No espere diciembre para comprarle al niño unos zapatos. El niño todo el año con los zapatos rotos y usted espera diciembre y se los compra. No, mire, uno tiene que amar a la familia, tiene que amar a todas las personas, todos los días del año. ¿Por qué vivimos en una vaciedad y en una vanidad tan grande? Donde la gente solamente manifiesta amor. Es que diciembre es el mes de recogimiento, no, recójase todo el año. Recójase todo el año, sea santificado, sea santo todo el año, sea sobrio todo el año, espere la venida del Señor todo el año. Ame a su familia todo el año. Usted no necesita diciembre para manifestar que ama a su familia. Mucha gente dice que los cristianos somos amargados, que porque en diciembre no hacemos todo lo que hace la gente normal. Es que lo hacemos todo el año. Esa es la diferencia. Lo hacemos todo el año podemos dar regalos, abrazar, amar, saludar, decir te amo, expresar cariño, compartir con el necesitado. No tenemos que esperar a diciembre. Si en diciembre podemos hacerlo, también gloria a Dios, pero no rindamos culto a lo que no es Dios.
no rindamos culto a lo que no es Dios. Esa es la mejor manera de celebrar a Jesús, es adorarlo todos los días del año, porque Jesús no nace cada año con las estaciones. Él no es el solsticio de invierno, Él es el Hijo de Dios. Jesús no cumple años porque Él es eterno, y Él no vuelve a ser niño cada año. El Dios solar sí, acuérdese que Él nace cada año. Por eso no celebramos el culto al Dios solar, al Dios niño. ¿Ven? Entonces vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración al Señor. Darle gracias por esta palabra, por este mensaje, por su gran misericordia. Y lo importante